Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos de nuevo reunidos para completar este tema correspondiente a la unidad 5, que es el enlace químico o uniones químicas. La clase anterior del día lunes ya dimos la primera parte, la más grosera, digamos, y hoy vamos a completar. Nos quedan ya algo más light. Así que voy a aprovechar la primera parte para recordarles lo que ya vimos. Así que lo vamos a hacer en forma más o menos rápida, porque reitero esto simplemente para reubicarnos en el tema y de esa manera dar los enlaces que nos están faltando. Bueno, aguantamos un poquitito. Aprovecho para decirles que en la página de la aula virtual, vieron ustedes el link e-libros. Bueno, entré y vi algunos de los libros que tienen disponibles ustedes. Hasta inclusive pueden bajar los temas. Muy interesantes, ya que, por ejemplo, no vi mucho, pero sí está el Chang, y he hojeado dos o tres libros más y todos están muy buenos. Algunos, por supuesto, con un poquito más complejos que otros, pero todos dicen lo mismo. Estuve hojeando este tema, está muy interesante. Algunos tienen cuestionarios que les pueden servir de mucho. ¿Sí? Así que no desaprovechen esto. Aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, cliquen en libros, que en la página está a la derecha de arriba, y ahí eligen química y tienen numerosos tipos de libros, desde química general, química inorgánica, orgánica, la biológica, físico-química, es decir, tienen una amplia variedad de libros. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, vamos a recordar lo que vimos el día lunes, y el día lunes le hago un pantallazo así rápido. Vimos dentro de los contenidos, bueno, le voy a volver para poner. Empezamos entonces a entender cómo hacen y por qué lo hacen los átomos de los distintos elementos para unirse formando las sustancias compuestas. ¿Por qué lo hacen y de qué manera lo hacen? Bueno, ya hemos visto nosotros una gráfica de energía en función de la distancia de los átomos, y los átomos, cuando se van aproximando, ocurre que alcanzan un estadio, ese sistema, de un menor contenido de energía. Eso es de máxima estabilidad, y es por eso que lo hacen, porque al unirse alcanzan un estadio de un menor contenido de energía. Eso es de máxima estabilidad. Es decir, como les dije, todo en la naturaleza, en la física, en la química, en la biología, todo es regido desde un aspecto termodinámico, calor, energía, ¿sí? Y siempre les digo, ustedes en cualquier eh, tema que vean, siempre hagan lo mismo. Recuerden de una escalera energética, una simple escalera con sus peldaños, y a medida que subimos la escalera, estamos absorbiendo energía. Si bajamos, esa energía que hemos absorbido la desprendemos, ¿sí? Ahora, si yo absorbo energía y estoy en el quinto peldaño, si emito esa energía de un solo saque, evidentemente voy a liberar esa energía y seguramente alguna consecuencia me va a ocurrir. Bueno, eso es lo que hacen los átomos. Bajan la escalera energética, que están alejados bastante lejos, por no decirlo al infinito uno de otro,
y llega a una cierta distancia donde alcanzan ese menor contenido de energía. Eso es por qué. Y la otra es que los químicos, analizando la estructura de los gases inertes, encontraron que tienen 8 electrones en su última capa. ¿Y por qué buscaron los gases inertes? Porque ellos no reaccionan, por más que se aproximen, no reaccionan. Son totalmente estables. Entonces, analizando la configuración electrónica externa, 8 electrones, salvo el helio, el primero, que tiene 2 electrones en su última capa. De ahí surge la famosa regla del octeto, en la cual los elementos representativos, es decir, se están llenando orbitales S, grupo 1 y 2A, y los que están a la derecha de la tabla periódica, a partir del 3A en adelante, se están llenando orbitales P. La tendencia que tienen es de alcanzar de alguna manera, ya vamos a ver cómo, ya vimos los dos primeros tipos de enlace, completando su octeto. Ahí están las razones. ¿Qué es lo que vimos? El primer enlace que vimos es el enlace iónico. Y en el enlace iónico aprendimos algunas energías, la fundamentalmente que no la conocíamos, la energía reticular. Y allí, en resumidas cuentas, ¿cómo se produce este tipo de unión en el enlace iónico o electrovalente? Un químico, Kossel, fue el que nos dio la pauta, qué es lo que ocurría. En primer lugar, los dos átomos que se están uniendo tienen que ser muy distintos. ¿Y qué es lo que significa que sean distintos? Que uno es un metal y el otro es un no metal. ¿Y qué hacen ambos para establecer esta unión? Hay una transferencia de electrones. Se transfieren uno o más electrones desde el metal hacia el no metal. Al hacerlo, el metal queda cargado positivamente, mientras que el que ganó, él o los electrones, se carga negativamente. Las partículas positivas provenientes del metal son los cationes y las partículas negativas provenientes del no metal que ganó los electrones son los aniones. Saben de la física que partículas cargadas de distintos signos se atraen y esa atracción es muy fuerte, es de naturaleza eléctrica o electrostática y son fuerzas muy grandes. Eso es el enlace iónico. Ahora, cuando se establece esa unión de catión y anión en una red tridimensional, en una celda unitaria, que lo estudiamos y ya vimos en el sistema, en los sistemas materiales que estudiamos, los estados físicos de la materia, el estado sólido, estos compuestos, los iónicos, son las sales, todos son sólidos cristalinos. Y ya vimos los 7 sistemas cristalinos. El más común es el sistema cúbico o regular. Luego teníamos, ¿se acuerdan ustedes? El tetragonal, el hexagonal, el monoclínico, el triclínico, el romboédrico y el rómbico. Son los 7 sistemas cristalinos. Catión y anión, entonces, depende del tamaño relativo que tengan ellos, se ubican en estas redes y esa energía que se libera, esa energía nueva que vimos, es la energía reticular. Recordemos algunas cositas. Las otras energías, cuando un metal perdía un electrón, lo hacía porque absorbía energía. Esa energía absorbida es la energía de ionización y al decir absorción, el signo que le doy a la misma es positivo y es un proceso endotérmico. Por el contrario, el no metal, al ganar electrones, libera energía, es decir, el electrón que está en el infinito empieza a bajar la escalera energética, lo absorbe el no metal y esa energía liberada
se llama, como ya lo vimos, afinidad electrónica o electroafinidad, que es energía desprendida, el signo de la misma arbitrariamente es negativa y es un proceso exotérmico. Por lo tanto, como les dije, es un juego energético el cual, analizado minuciosamente, lo llevamos a cabo en el ciclo de Born-Haber. Este ciclo, que ya lo analizamos para las sales, y en el caso que les mostré era para el cloruro de sodio. Sepan ustedes que las sales son todas sólidas debido a esa fuerza tan grande que hay entre ellas, entre los iones, de manera tal de que el proceso de síntesis de una sal siempre libera energía. Es un proceso exotérmico, las sales son muy estables. Es decir, que al fabricarnos, entre comillas, una sal, se bajó en la escalera energética a un estadio de más bajo contenido de energía, más estable. Y esa energía sobrante, por decirlo de alguna manera, se liberó. Por eso es un proceso exotérmico. Todas las sustancias que al sintetizarse liberan energía son estables, porque bajaron en esa escalera que siempre les recuerdo, tengan en mente. Porque si al sintetizar una sustancia, por el contrario, los átomos han debido absorber energía, es decir, todo lo contrario, un proceso endotérmico, se sube en la escalera energética y esas sustancias son inestables. Van a reaccionar en la naturaleza fácilmente con otros. Por eso es que estas sustancias se llaman sustancias endotérmicas muy reactivas. Eso pasa no solamente en este tipo de enlaces, sino en cualquier otra sustancia. Bueno, enlace iónico, también vimos el tamaño, anteriormente ya habíamos visto el tamaño de catión y anión. El catión siempre es más chiquito que el átomo de donde parte, del metal, el átomo, porque al perderlo los electrones son más fuertemente atraídos por el núcleo. Todo lo contrario ocurre con los aniones. El anión siempre es más grande que el átomo del no metal de donde proviene. Bueno, hay una cosa que tienen que tener en claro, que ya se las aclaré, que estas sales no hay una molécula, hay una relación, la mínima, entre el catión y el anión. Por lo tanto, tienen una fórmula mínima, ¿se acuerdan de las definiciones esas? Fórmula empírica mínima o bruta, la menor relación. Bueno, eso es lo que ocurre con este tipo de compuestos, los iónicos. No hay una molécula, son, como acá les puse, son macromoléculas, porque cada catión, ubicado en una red cristalina determinada, atrae, como lo hace un imán, en todas las direcciones del espacio, atrae partículas con carga opuesta. Y más o menos, bueno, depende, como dije, del tamaño relativo, y generalmente son 6 los aniones que va a atraer. Hay casos que son menos, dependiendo de vuelta del tamaño, pueden ser 4 o hasta pueden ser 8. Así que no hay una unidad, una fórmula de la molécula, no hay molécula, son macromoléculas. Dentro de las propiedades analizamos todos sólidos de altos puntos de fusión, altos puntos de ebullición. Son conductores de la corriente eléctrica cuando están fundidos, es decir, pasan al estado líquido o bien están disueltos en solventes polares, como es el caso del agua. ¿Por qué? Porque para conducir la corriente eléctrica, los iones, catión y anión, deben estar móviles.
Así es como se conduce la corriente eléctrica, por la movilidad de cationes y aniones. Ahora, si son sólidos, están retenidos firmemente y no lo hacen. Algunas sales son capaces de transmitir la corriente eléctrica al estado sólido. Son raras, pero las hay. Hemos visto algunas otras propiedades también, como la fragilidad que presentan. Eso es porque la unión cation-anión son muy fuertes. Luego vimos el enlace covalente. Lewis fue quien estudió este tipo de compuestos y encontró que no solamente transfiriendo electrones se puede adquirir los 8 electrones, regla del octeto, o bien, como lo hace el hidrógeno, 2 electrones, la regla del dueto. No es la única manera. La otra forma es que alcancen esa configuración electrónica externa, es decir, hacerse isoelectrónicos a los gases inertes, compartiendo electrones. Y lo comparten de a pares. Es decir, en un enlace covalente, participando 2 átomos, cada uno aporta un electrón, ¿sí? Y se forma un enlace covalente simple. Se comparte un par de electrones, aportando cada uno de los átomos un electrón. Pueden compartir 2 pares de electrones, así que el enlace covalente puede ser simple o múltiple. Será doble si comparten 2 pares de electrones, triple si comparten 3 pares de electrones. ¿Está claro? Así que ahí está la diferencia. No hay transferencia de electrones, por lo tanto no hay iones, sino que se comparten los electrones de a pares. Le mostré también un enlace covalente particular, que es una de las clasificaciones dentro del enlace covalente, y es el enlace covalente dativo. Muy importante porque hay un capítulo entero que estudia este tipo de compuestos, que entra dentro de la química de los elementos de transición y de transición interna. En ellos ocurre lo mismo, se comparten los electrones de a pares, pero la diferencia con un enlace covalente simple es que ese par de electrones pertenecen a uno solo de los átomos, átomo o elemento que es llamado donante. El otro, el que acepta ese par de electrones, no hay transferencia, sino que lo están compartiendo. El que los acepta es el llamado elemento o átomo aceptor. ¿Y cómo diferencio yo entonces a un enlace covalente simple, que lo represento con una rayita, o como la estructura de Lewis dibujando los electrones? Y los diferencio porque esa rayita no es solamente eso, es una flecha que va desde el átomo que aporta el par de electrones hacia el que los acepta. Así es como lo diferencio. Hay otra forma de diferenciarlos, que es dibujando la rayita como si fuera un enlace covalente simple, común y corriente, pero le pongo cargas, una carga positiva al que da, al dador, y una carga negativa al que los acepta, al aceptor. Esa es la otra forma que tengo para identificar este tipo de enlace covalente. El dativo. Bueno, ¿quiénes forman este tipo de enlace? Bueno, son elementos muy parecidos en cuanto a la electronegatividad que presentan, y esta electronegatividad es alta. ¿Qué elementos tienen esta característica? Los no metales.
que son poquitos, ¿sí? Están en la tabla periódica a la derecha y arriba, en ese triángulo, digamos, ahí están los no metales, donde el mejor representante de todos es el flúor. Así que esta unión en el enlace covalente se establece entre dos no metales. Una particularidad también presenta este enlace covalente. Ahora, a diferencia del anterior, hay unidades en las cuales por esa unión entre los no metales, los átomos de los no metales, se forman los compuestos covalentes. Y estos covalentes sí tienen moléculas, es decir, partículas discretas donde sí hay una unidad, una cantidad mínima en las cuales se combinan los no metales. Por ejemplo, puede ser el metano, un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, y esa es la molécula de metano. O el dióxido de carbono, 1 de carbono y 2 de oxígeno, esa molécula es la entidad discreta, la menor relación existente para el dióxido de carbono, 2 de oxígeno, 1 de carbono, y así sucesivamente. Con todas las hay una entidad mínima, cosa que no había si el compuesto era iónico, porque si es iónico, ya han visto ustedes, es una macromolécula, es una molécula gigante, tridimensional. Vamos a ver que, bueno, hay algunas excepciones, y es cuando estamos en presencia de sustancias covalentes al estado sólido, porque allí sí vamos a observar también la presencia de macromoléculas. Como ya le expliqué, un ejemplo es el carbono diamante, otro ejemplo la arena, que es dióxido de silicio, son moléculas gigantescas, las cuales son tridimensionales y, por supuesto, altos puntos de fusión y de ebullición, las características todas propias de ser una macromolécula. Al ser una entidad discreta, se presentan algunas características, aparte de la energía del enlace, que acá es lo mismo que el anterior que vimos, que es la energía reticular. Bueno, acá se llama energía de enlace. Toda unión entre los distintos no metales están calculados esa energía, que es la energía que necesitamos para romper un enlace particular. Por ejemplo, un enlace carbono-carbono se necesita una cierta cantidad de energía, un enlace carbono-hidrógeno, otra, un enlace carbono-oxígeno, otra, un enlace doble carbono-oxígeno, un enlace doble carbono-carbono. Es decir, están tabulados estas energías de enlace en el enlace covalente. La otra particularidad es la distancia que hay entre los átomos. Y esto se lo nombro porque no les dije en la clase anterior, simplemente para que ustedes tengan en cuenta esto. Vamos a suponer dos átomos de carbono que se están uniendo. Si lo hacen por un enlace covalente simple, tendrán una determinada distancia, si quieren, entre los átomos o si quieren, entre los núcleos de esos dos átomos. Ahora, si están unidos mediante un enlace covalente doble, están más cercas, más fuerte es la unión, más cerca están los dos átomos de carbono. En un enlace triple, más cerca aún. Eso es lo que tiene que tener en claro. Moléculas que tengan o estén formadas por más de 3
o tres o más átomos presentan geometría, la geometría del enlace, ángulos de enlace. ¿Por qué? Porque el enlace covalente es totalmente dirigido de un átomo a otro. No está tridimensionalmente en cualquier dirección. No, totalmente direccionado. Yo átomo de carbono con S y únicamente S átomo de hidrógeno. Y así con todos. De manera tal de que si yo átomo de carbono estoy unido a varios átomos de hidrógeno, se establece un ángulo de enlace, que es lo otro que tenemos que analizar cuando estudiamos el enlace covalente. Como ahí lo dicen, la geometría del enlace covalente. Previo a eso, les mostré lo que es resonancia. Y resonancia era una característica del enlace covalente en el cual una sustancia determinada, o un ion si quieren, como les mostré para el anión carbonato, puede ser el ácido carbónico, puede ser el ácido sulfúrico, el nítrico, cualquier sustancia covalente, en muchos casos no tienen una sola forma de dibujarlo, no hay una sola estructura. Como les mostré, se pueden representar de dos, tres o más formas. Eso es resonancia. Y estas distintas formas de dibujarlo son las distintas estructuras resonantes. Por lo tanto, estas sustancias, todas son aceptadas esas estructuras, por lo tanto, lo considero como una mezcla en la cual participan, digámoslo ahora de igual manera, toda esa estructura. Es una mezcla de todas ellas. Estas sustancias que pueden presentar esta particularidad de ser, entre comillas, dibujadas de distinta manera, se estabilizan aún más, o sea, bajan un pequeño más el peldaño energético. Y decimos se han estabilizado por resonancia. Esa es la energía de resonancia que está escrito a la par. La diferencia de energía entre el cálculo teórico y el cálculo práctico en la síntesis de una sustancia covalente. Esa diferencia energética es lo que se llama energía de resonancia. Bueno, también vimos la geometría que podía ser lineal, triangular, tetraédrica y muchos más. Y todo eso está basado en el modelo de repulsión de pares de electrones. ¿Qué es esto? Significa que en cada unión de dos elementos hay un par de electrones en juego. En otro caso habrán dos pares, en otro ya hemos visto esto. Si está unido ese átomo a otros, tiene otras uniones, otros enlaces, pueden ser simples, dobles, los que quiera, hay repulsión entre esas uniones, porque cada unión, ahí sabemos, un par de electrones. Si está unido a otro átomo en la cual hay un par de electrones, y hay repulsión porque todos son negativos. ¿Qué es lo que hacen? Si un átomo central está unido a dos elementos y se alejan lo máximo que pueden, el enlace va a ser lineal. Todo esto lo tienen en la guía, ya les mostré las gráficas, así que estoy haciendo simplemente recordándoles lo que ya vimos. Si un átomo central está unido a tres átomos y son tres pares los electrones, ahora se alejan lo máximo que pueden, esa es la estructura triangular. Se alejan lo máximo que puede ángulos de 120 grados, como el trifluoruro de boro, por ejemplo. El caso del metano, el carbono, valencia 4, está unido a cuatro átomos de hidrógeno. Estos cuatro enlaces con los hidrógenos se tratan de alejar lo máximo que pueden. Ahí está la repulsión. Resultante tetraédrico, con ángulos de 109,4 grados.
Puede un átomo central unirse a 5 átomos distintos, como el pentacloruro de fósforo, como ya vimos que son excepciones a la regla del octeto, porque si tengo el pentacloruro de fósforo, son 5 pares de electrones que están rodeándolo al fósforo, y 5 por 2, 10. ¿Qué regla del octeto? Se han pasado en 2. Sí, hay excepciones, como en el ejemplo anterior, son deficiencias en la regla del octeto. Si hablamos del azufre, tiene 6 uniones, 6 por 2 son 12 los electrones. Y si es un halógeno como el yodo, en el heptafluoruro, el yodo está unido a 7 átomos de flúor, 7 por 2 son 14 los electrones que lo están rodeando. Todo eso da lugar entonces a lo que llamamos geometría del enlace covalente. Bueno, la polaridad ya algo hablamos del enlace covalente dativo, y hay una clasificación más de esa unión entre dos no metales. Si son idénticos, como en la molécula del hidrógeno, del oxígeno, del cloro, la electronegatividad es la misma, así que el par de electrones, digamos, está en el medio, ninguno lo atrae más. Pero si es un hidrógeno y un cloro, supongamos, quienes se han unido, el par de electrones de ese enlace covalente simple ahora es atraído por el más electronegativo, es decir, está desplazado hacia, en este ejemplo que les di, el cloro. El cloro no llega a formar un ion cloruro, no, eso se representa con un delta negativo. Y la deficiencia de electrones del hidrógeno, lo representamos como un delta positivo. Se forma un dipolo. No son iones, son dispersión de cargas negativas en uno y otro sentido. Se forma como si fuera un imán. Esto es la polaridad del enlace covalente, y la propiedad que lo mide es el momento dipolar. Vimos que las unidades en las cuales se los determina son unidades Davis. Luego continuamos para comprender cómo se establecía ese enlace covalente. Y teníamos la teoría de enlace de valencia, y es la primera, la básica, en las cuales me dice que esa unión entre los átomos es debido al solapamiento de los orbitales atómicos. ¿Cuáles son los orbitales atómicos? Y yo le dije, aumentemos una palabrita. Orbitales atómicos simples. ¿Cuáles eran? Los 4 resultantes de la ecuación de onda de Schrödinger. S, P, D y F. Entonces, la unión de los no metales resultan del solapamiento de estos orbitales atómicos simples. Dos formas de hacerlo. Una, que el solapamiento sea frontal. Así, dos orbitales S no tienen otra posibilidad de chocar frontalmente, y cuando lo hacen, el tipo de unión se llama sigma, como lo tienen ustedes aquí escrito. En la letra griega hay dos tipos de orbitales: choque frontal, sigma. También puede ser sigma, un orbital S con un orbital P que choquen frontalmente, ese se llama sigma SP. Pueden ser dos orbitales P que choquen frontalmente, es decir, los dos ochos, que es la forma que tienen los orbitales, los dos ochos acostados y que choquen, es un choque frontal, y ese forma un enlace llamado sigma, en ese caso PP. Pero no es la única forma que tienen, porque el choque puede ser lateral, y eso, los orbitales P son los que tienen esa posibilidad. Los dos P que estén paraditos, dibujados los dos ochos paraditos, chocan lateralmente, y ese tipo de orbital, ese tipo de enlace, por esta teoría son llamados orbitales pi. Así que, en resumida cuenta, dos tipos de enlaces: los sigmas
por solapamiento frontal y los pi por solapamiento lateral. Se complica un poquito más la cosa porque aparecen los orbitales atómicos y ahora le agregamos ese simple en híbrido. Se complica esta teoría porque nos indica de la existencia de mezclas de estos orbitales atómicos simples que sabemos que son S, P, D y F. Y hay un montón de mezclas posibles. Eso es un híbrido. Yo les escribí aquí algunos y les muestro para que hacerlo más sencillo a la cuestión. Fíjense, un orbital S con un orbital P forma dos orbitales híbridos que se llaman sp, que es el ejemplo del cloruro de berilio. El berilio está unido a dos cloros, ¿sí? Ahora, otro tipo sería un orbital S con dos orbitales P, forman 1 más 2, tres orbitales híbridos que se llaman sp2, que es el caso del trifluoruro de boro. Ahora, si yo tengo valencia 4 como es el carbono, ¿qué es lo que hace? Mezclo, hibridizo un S con tres orbitales P y se forman cuatro orbitales híbridos que se llaman sp3, estructura tetraédrica. Y de allí, bueno, ya empezamos a agregar orbitales D. Aquí les escribí algunos. Un S con 3P con un D forman 1 más 3, 4 más 1, 5. 5 orbitales híbridos que se llaman sp3d. Y esto lo hacen los del grupo 5, no el nitrógeno, porque el nitrógeno pertenece al segundo periodo y en el segundo periodo no hay orbitales 2D, así que eso no puede hacerlo el nitrógeno, pero sí para abajo. El fósforo utiliza sus orbitales D, así que es posible la existencia del penta 5 cloruro de fósforo, cosa que el nitrógeno no existe. En el grupo 6, un S con 3P y con 2D forman 6 orbitales híbridos que se llaman sp3d2 y lo hace, en el tercer periodo está el azufre. El oxígeno no, porque está en el segundo periodo, no hay existencia de orbitales 2D. ¿Está claro? Pueden expandir su octeto del tercer periodo para abajo. Y por último, en el grupo 7, un S con 3P y con 3D forman 7 orbitales híbridos que se llaman sp3d3. Caso yodo, con 7 átomos de flúor se unen y es el heptafluoruro de yodo. Bueno, en base a esto, ahora esa teoría del enlace de valencia se agrega también para solaparse. O sea, no solamente los orbitales atómicos simples S, P, D y F lo van a hacer, sino también, esta teoría dicen, pueden ser orbitales híbridos. SP, SP2, SP3, etc. Y con un agregado más, que al solaparse los orbitales atómicos, ya sean, reitero, simples o híbridos, al solaparse los orbitales atómicos, se forman dos orbitales llamados moleculares. Ahí está la diferencia. Si dos orbitales atómicos se solapan, no se forma un enlace, no, se forman dos orbitales llamados moleculares. Uno con un menor contenido de energía, que es el llamado orbital molecular enlazante, porque tiene menor contenido de energía, y el otro es en una escala energética con mayor contenido de energía y se llama orbital molecular antienlazante. Se deben utilizar los electrones de valencia de ambos átomos, ubicarlos
en esos orbitales moleculares y de allí se observará qué tipo de unión habrá entre ambos. Si no es posible ninguna unión, si habrá una unión simple, si habrá una unión doble, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la teoría de los orbitales moleculares o teoría TOM. Los orbitales atómicos se solapan, pero forman dos tipos de orbitales, uno enlazante y el otro antienlazante. Se complicó un poquito, pero no mucho más las teorías que nos explican este tipo de enlace, el enlace covalente. Vimos las propiedades de los compuestos covalentes y yo les dije, pueden tener los tres estados físicos y comprendiendo de que existen entidades independientes de ellos, que son las moléculas. Y dijimos que pueden ser desde gases, pasando por líquidos, a sólidos. Y le dije que si son sólidos, son macromoléculas, como es el caso del carbono diamante o el carbono grafito también lo es, o la arena, que es el dióxido de silicio. De ser sólidos, altísimos puntos de fusión, altísimos puntos de ebullición, no son conductores de la corriente eléctrica, salvo el carbono grafito, y son insolubles en los solventes polares. En cambio, si son gases o líquidos, por el contrario, tienen muy bajos puntos de fusión y de ebullición, muy bajos. Generalmente no conducen también la corriente eléctrica y son solubles en solventes no polares, como el benceno o tolueno. No son solubles en el agua, que es un solvente polar. Bueno, hasta aquí habíamos llegado. Hay algunas cositas que capaz que me olvidé de nombrarles, pero vamos a ver los dos enlaces que nos estaban faltando. Enlace metálico. El enlace metálico está dentro del grupo de los enlaces o de las uniones interatómicas y como lo está diciendo el nombre, ahora los que se están uniendo son metales. Lo vamos a hacer sencillo al tema. El enlace metálico, lo que ocurre, los diversos metales, llámese como se quieran, en sus estados de oxidación, es decir, como catión, en el estado de oxidación, si tienen varios, el más estable, se ubican en una red cristalina. Sistema cúbico, regular, hexagonal, depende del metal que sea, se ubica en esa red cristalina, ¿se acuerdan? Por lo tanto, son sólidos cristalinos, casi todos, por no decir todos, solamente hay uno que a temperatura ambiente es un líquido. ¿Saben ustedes cuál? Sí, el mercurio. Y el cesio por ahí nomás, ya que su punto de fusión es de 28 grados. 25 es el ambiente más o menos, por supuesto que ahora estamos menos. Así que arriba de 28 el cesio funde, es decir, pasa del estado sólido al estado líquido. Algo así como si yo agarro, no lo voy a hacer porque son muy reactivos los elementos que están en los extremos, grupo 1A. Si yo lo pongo al cesio en la mano, con la temperatura del organismo, que es, bueno, normal, alrededor de los 37 grados, lo tengo sólido y al ratito se fundió. Así son varios los metales que presentan esta característica. Entonces, el enlace metálico, lo básico que tengo que entender es que sus iones, si es sodio, el catión monovalente porque tiene valencia 1 del sodio, o si es el aluminio, el catión trivalente con 3 cargas positivas del aluminio, se ubican en una red cristalina y sus electrones de valencia totalmente móviles.
ya no pertenecen a él, pertenecen a un todo. Eso es lo que conocemos con la teoría del mar de electrones, como si los cationes estarían sumergidos en una solución de sus electrones, que ya no son propios, sino que pertenecen a un todo. Teoría del mar de electrones. Eso me permite explicar un montón de propiedades como, por ejemplo, conductor de la corriente eléctrica. Y sí, si tengo los electrones móviles, lo coloco en un campo eléctrico y va a haber transmisión de la corriente eléctrica. Y la transmisión de corriente eléctrica, saben ustedes que es flujo de electrones. O va a transmitir el calor, son buenos conductores del calor, porque el enlace es fuerte entre ellos, entre estos cationes, vibran en una posición determinada y al calentarse, como están pegados, la vibración de uno se transmite inmediatamente a la vibración del otro. Eso es cómo se transmite entonces el calor en este tipo de uniones, el enlace metálico. Bueno, son formados por los metales, enlace bastante fuerte. Bueno, los últimos electrones son los que participan en esta unión. Y la otra, bueno, ya les muestro enseguida, ahí está la otra teoría que explica el enlace metálico, que es el modelo de bandas. Y no es para complicarse mucho, simplemente decir que pasa exactamente lo mismo según esta teoría. Tenemos los cationes ubicados en redes cristalinas, pero ahora los orbitales atómicos de los metales también forman dos tipos de orbitales, digámoslo así, llevándolo a la teoría del orbital molecular. Se forman dos tipos de orbitales, uno enlazante y otro enlazante. Así que los electrones se tienen que ubicar en estos dos orbitales. En uno de menor contenido energético, que es el enlazante, y otro de mayor contenido, que es el antienlazante. Y los electrones están saltando entre ellos. Eso explica también por qué presentan estos compuestos el brillo metálico, simplemente porque los electrones, absorbiendo las radiaciones ambientales, saltan al nivel superior y al regresar reemiten esa energía y lo hacen con luz. Así que el brillo metálico es debido a eso. Ahora que estaba hablando de los iones, de los elementos metálicos, no les dije que los elementos metálicos representativos, grupo 1, grupo 2, y de los que están abajo del bloque P, como el estaño, el plomo, el bismuto, todos ellos siguen las reglas del octeto, pero son muy numerosos los metales y son los metales de transición y los de transición interna. Ellos no siguen la regla del octeto. Hay otras reglas para analizar, porque si analizamos la estructura de los metales de transición, ellos internamente no tienen una capa de 8 electrones, tienen una capa de 18 electrones, porque se han sumado los orbitales D, que se llenan, son 5 por 2, 10, más los 8 a un mismo nivel, son los 18 electrones, así que tienen una capa interna de 18, así que el octeto ya no es la que explica el por qué son metales y transfieren sus electrones con facilidad. Allí lo vamos a comprender porque los electrones D
son lábiles. Pueden saltar y extraerse fácilmente con poco gasto de energía. Así que eso no lo aclaré en el enlace metálico, que regla de octeto para el elemento de transición, bloque D, y de transición interna, bloque F, no siguen estas reglas que hemos llamado del octeto y la del dueto. Bueno, eso es todo para hablar del enlace metálico. Ya han visto, son dúctiles, eso significa que puedo reducirlo a un alambre muy delgadito, mantiene su estructura, o puedo eh, llevarlo a una delgadísima capa, un papelito. Eso es la maleabilidad de los metales, y son algunas entonces de las propiedades que necesitamos conocer de los metales. Metales, por supuesto, elementos metálicos de baja electronegatividades, es decir, son electropositivos. Ahí está el modelo de bandas que se separan, lo mismo que decía la teoría del orbital molecular, en uno enlazante y otro enlazante. Bueno, no nos vamos a complicar más. Las propiedades, dúctiles, maleables, conductores, tanto de la luz como del calor, altos puntos de fusión y de ebullición, salvo uno de ellos, que es el único líquido, que es, como dije, el mercurio, brillo. Vamos a ver entonces ahora la última clasificación, que son los enlaces ahora intermoleculares. Es decir, ya tenemos la molécula formada, o sea que ya no son uniones interatómicas, son intermoleculares. ¿Qué interacción pueden haber entre las moléculas? Bueno, eso es lo que explica entonces que por qué puedo licuar a la molécula o a una sustancia simple como es el hidrógeno, molécula diatómica, o el cloro, e inclusive por qué en condiciones extremas puedo licuar a los gases reales, el grupo 18 o grupo 0 según la tabla, y puedo hacerlo por este tipo de enlaces llamados intermoleculares. Hay muchas interpretaciones, pero lo que tienen que entender es lo siguiente. Si yo tengo una molécula de hidrógeno y es neutra, es apolar, es decir, no tiene dispersión de cargas, pero puede ocurrir en un momento determinado, en un instante, que en esta molécula, en la cual hay una unión simple entre los dos átomos, los electrones, los dos electrones de esta unión, que están girando a altísimas velocidades alrededor de los dos átomos, puede ocurrir que en un instante determinado los dos estén para un mismo lado de un átomo. Así que en ese momento queda parcialmente cargado esa zona con carga negativa. Por supuesto que el otro lado queda con una deficiencia, queda parcialmente cargado positivamente. Y se formó un dipolo transitorio. Una molécula de hidrógeno que esté a la par siente la formación de este dipolo transitorio y, por supuesto, del lado negativo, ahora esa molécula, sus electrones, hay una repulsión, van para el otro lado y queda con un delta positivo y se atraen. Más o menos son las fuerzas de London y las fuerzas de Van der Waals los que explican de que por qué puedo licuar a estos gases. Por la existencia de dipolos transitorios, dipolos permanentes. Bueno, un dipolo permanente como es el cloruro de hidrógeno. Bueno, ya hay distintas electronegatividades entre el hidrógeno y el cloro. El cloro está parcialmente cargado negativamente, el hidrógeno parcialmente cargado positivamente, y se solaparán, no solaparán, sino que se atraerán con otra molécula de los lados opuestos de carga.
Ya les muestro eso. Antes estaba el enlace por puente hidrógeno. Este sí que es un enlace muy importante biológicamente porque, como lo dice la palabra, se forma un puente entre el hidrógeno con dos átomos electronegativos. Es decir, este tipo de unión se establece entre sustancias, por ahora lo digamos porque puede ser mucha más compleja, entre compuestos binarios que contengan hidrógeno, unidos a un elemento muy electronegativo. Bueno, hidrógeno y el más electronegativo de todos, y es el flúor. Estamos hablando del fluoruro de hidrógeno. Ahora, si paso, este está en el grupo, el flúor en el grupo 7, si paso al grupo 6, y a la par del flúor, ¿quién está? El oxígeno. Así que el hidrógeno con el oxígeno, ¿qué compuesto es el que da binario? Y es el agua. Y acá tenemos una sustancia biológicamente muy importante. Por eso es que este tipo de unión, el enlace por puente hidrógeno, biológicamente muy importante. Y si seguimos del grupo 5, lo tenemos al nitrógeno. El nitrógeno con el hidrógeno forma ¿qué compuesto? El amoníaco es el otro ejemplo para dar como puente hidrógeno. Simplemente el hidrógeno sirve de puente entre dos moléculas, por ejemplo, del fluoruro de hidrógeno o del agua, estableciendo unión entre ellas, quedando el hidrógeno entre dos átomos de oxígeno de dos moléculas de agua. Bueno, ahí está la unión por puente hidrógeno. Fíjense, por ejemplo, podemos analizar esta molécula de agua. Ahí está el oxígeno, su hidrógeno y su otro hidrógeno. Fíjense que ha establecido acá una unión por puente hidrógeno. Este hidrógeno está compartido. Con este otro dibujo va a ser más fácil de que ustedes lo vean. Acá tengo la molécula de agua. Oxígeno con este hidrógeno, par de electrones, uno de cada uno. Acá está la otra unión oxígeno-hidrógeno, par de electrones, uno del hidrógeno, el otro del oxígeno. Es un enlace covalente polar, el oxígeno más electronegativo, el par de electrones está desplazado hacia el oxígeno, este queda deficiente, ahí está la deficiencia, aquí está la carga parcial negativa que tiene, ya que atrajo el oxígeno estos electrones, y acá pasa exactamente lo mismo. Ya que estamos, vean que acá tengo un par de electrones que no participan en el enlace, estoy analizando la molécula de agua, que no participan en la unión con los átomos de hidrógeno, por eso este par se llaman no enlazantes, estos pares son electrones enlazantes, y hay que dibujarlos. Este es el otro par de electrones no enlazantes que tiene la molécula de agua. Si ustedes quieren ver el octeto, este oxígeno tiene que estar rodeado por 8 electrones. ¿Dónde están? Y están acá. 2 no enlazantes más 2 no enlazantes, ya van 4. 2 enlazantes, 6 y 2 enlazantes, los 8. ¿Está bien? Regla del octeto para el hidrógeno, y no, profe. El hidrógeno está en el primer periodo, no tiene orbitales p, solamente orbitales s y se completa con 2. Por lo tanto, para el hidrógeno, regla del dueto. Ahí están los dos electrones que están rodeando a este átomo de hidrógeno. ¿Dónde están los electrones de cada uno? El oxígeno. Grupo 6, ¿dónde están? 2, 4, 1 acá y otro acá. Ahí están los 6. Y el hidrógeno tiene un solo electrón, ¿dónde está? Acá. Y el de este, acá. Bueno, analicé la molécula de agua. Es angulada, como ven, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, no están en una línea recta, no, es angulada, porque el oxígeno utiliza sus híbridos sp3. ¿Se acuerdan que era tetraédrica, ángulo de 109,4 grados?
debido a la repulsión de estos pares de electrones no enlazantes, el ángulo se cerró. Y en el agua este ángulo está alrededor de los 104 grados. Y es una molécula polar que tiene un polo negativo hacia el oxígeno y un polo positivo hacia los hidrógenos. Bueno, ¿dónde está el enlace por puente hidrógeno? Acá hay otra molécula de agua. Esta molécula de agua, con su hidrógeno que tiene un delta positivo, es atraído con esta molécula de agua que estamos analizando del lado negativo. Y ahí se estableció el enlace por puente hidrógeno. Con esta molécula, con esta otra, lo mismo. Este hidrógeno de la molécula de agua ahora establece este enlace por puente hidrógeno porque ha sido atraído de esta otra molécula por el polo negativo, con positivo, atracción. Acá hay otra, acá hay otra. Esta es la estructura abierta que presenta el agua. ¿Sí? Cada molécula de agua está unida a 4 más. Esa es la estructura abierta del hielo. Ahora, ocurre que al pasar a distintos estados físicos, el agua al estado líquido, se rompen algunas de estas, se ubican más cantidad de moléculas en el mismo volumen, porque al romperse esta y esta entran más moléculas ahora, y eso lo vamos a explicar luego, las propiedades distintivas que tiene el agua. El agua, debido a esta unión, como todos aquellos que lo presentan como el fluoruro de hidrógeno o el amoníaco, se llaman sustancias asociadas. Entre sus moléculas se asociaron por esta unión que se llama unión por puente hidrógeno. Consecuencia de ello, el agua teóricamente debería ser un gas. Gracias a la naturaleza o a Dios, el agua a temperatura ambiente es un líquido debido a este tipo de unión que se llama unión por puente hidrógeno. Es decir, que tienen anormales puntos de fusión y de ebullición. Tal es así que debería ser el agua un gas, resultante no lo es un líquido, porque se aumentó su punto de fusión y de ebullición debido a este tipo de unión muy particular que es intermolecular, que es el enlace por puente hidrógeno. Reitero, muy importante biológicamente. Bueno, ahí está lo anterior que les hablé de la fuerza de Londo, de Van der Waals. Ahí tiene una molécula que es no polar, como ustedes ven no hay carga. En algún momento determinado, porque los electrones de la molécula están en un momento determinado en esta zona, queda cargado delta negativo, por supuesto este es deficiente, es un dipolo parcial que se forma en un momento determinado. Ahora se aproxima a otra molécula que era no polar y al estar polarizado este enlace negativo, va a hacer que los electrones de este se vayan para este lado. Va a quedar delta negativo este y delta positivo y ahí va a haber la atracción. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, esto que es dos sustancias que no son polares, transitoriamente pueden pasar a serlo porque los electrones, en su giro alrededor de la molécula ahora, se han deslocalizado, habiendo mayor concentración en uno de los extremos de la molécula. Este ya es un dipolo permanente, como el cloruro de hidrógeno. Aquí sería el cloro, este sería el hidrógeno. No es una carga neta negativa ni neta positiva, hay que escribirlo correctamente, un delta y un delta. Y fíjense en qué es lo que hace. Con otra molécula se atraen de polos opuestos. ¿Sí? Reitero, no hay que poner, porque si fuera negativo y positivo, estamos hablando de un enlace iónico. Existencia de iones. Y eso no ocurre en el enlace covalente. Bueno. Esperen un segundito. Bueno, con esto completamos entonces la unidad 5, uniones químicas. Espero haber sido claro, espero que le haya servido. Reitero,
tienen videos en el aula virtual, tienen apuntes y tienen libros. Libros muy interesantes. Espero que hagan uso de ellos. Y por último, ¿no entienden algo? ¿Necesitan ayuda de la parte teórica? No tengan dudas, comuníquense conmigo, ya sea por el aula, donde en el aula mismo les puse mi correo de la universidad, así que ahí podemos charlar y comunicarnos y tratar de dar soluciones a los distintos problemas que se le planteen. Bueno, es todo, chicos. Cualquier cosa estamos en contacto. El próximo capítulo versa sobre soluciones, así que ya veremos cómo sigue este problemita que estamos sufriendo. Esperemos que se solucione pronto, así ya nos veamos en las clases presenciales. De todas maneras, bueno, yo ya estoy viendo algo a ver qué le podemos dar para que no se queden estancados. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo y será hasta una próxima clase. Chao.